Toda la gloria, honra y alabanza para nuestro Padre Celestial. Le damos gloria a nuestro Padre por permitirnos este tiempo de gracia, un tiempo para compartir una vez más la bendita palabra del Señor. Día viernes, estamos altamente agradecidos a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo porque a través de estas redes, de estas plataformas, podemos estar con ustedes. Queremos bendecir y saludar de una manera especial a todos los radioescuchas, los que nos sintonizan por sus receptores a través de las ondas hercianas en sus diferentes frecuencias en nuestro país Venezuela. También queremos en esta linda hora bendecir y saludar a toda aquella gran familia que nos escucha a través de www.chofarsonando. Dios siga haciendo la obra perfecta en sus vidas. Y por supuesto queremos bendecir y saludar a todos los hombres, mujeres de bien que nos miran, que nos oyen a través de nuestra plataforma en YouTube. Nuestro canal está establecido. Sean bienvenidos una vez más. Es un gozo saludarles. El día de hoy queremos nosotros tocar tema muy importante con relación a la doctrina tan linda que es doctrina del ayuno, doctrina cristiana, pues la practicaron los apóstoles, fue enseñada y practicada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en la ley, los profetas, estuvo bien clara y bien establecida en la bendita palabra del Señor, que podemos decir entonces con certitud, garantía, que el ayuno es doctrina de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia cristiana. Ahora, estamos aclarando algunos puntos, aclarando amanece, aclarando sale el día. Y qué mejor manera de aclarar sino con la antorcha que ilumina en el día oscuro hasta que el sol de la mañana resplandezca en nuestros corazones, y esa antorcha es la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Nosotros vamos una vez más a tocar la bendita palabra de Dios para que tomemos las indicaciones pertinentes. Hoy vamos a hacer algunas enmiendas. Recuerde que el tiempo de reforma no ha pasado. Nosotros cada día estamos creciendo, como dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 18, que los justos es como la luz de la aurora, que va creciendo y al mediodía es plena. De esa misma manera nosotros, en el nombre poderoso del Señor, tomando el conocimiento diario de las Sagradas Escrituras, aprendemos a hacer la voluntad del Señor y por ende cae a tierra todo arquetipo, todo modelo y ejemplo fallido de religión que lo que ha traído es tristeza, congoja, muerte y mucha destrucción. Digo, porque todas las enseñanzas que vienen de pensamientos de hombre en nombre de Dios, eso lo que trae es muerte y por ende es el planeta lleno de tanta desazón. Porque personas que dicen tener a Dios en el corazón terminan implementando métodos que no están establecidos en las Sagradas Escrituras. Y es por eso que los paradigmas correctos tenemos que tomarlos es a través de la bendita palabra. Es por ello lo importante y vital que en este momento usted tenga un ejemplar de las Sagradas Escrituras, no importa cuál sea la denominación, cuál sea la religión a la cual represente ese manual. Usted compruebe allí en su Biblia lo que nosotros vamos a decir, y lo estoy diciendo con exactitud, compruebe, porque somos personas veraces, personas que no nos movemos por lo que escuchamos nada más, sino porque certificamos, constatamos, nosotros aseguramos que esté establecido en la bendita palabra del Señor, como aquella congregación hermosa que la Biblia testifica, la congregación de Berea, certificando, constatando que está en la palabra. De manera que nosotros constatando en la palabra que es una enseñanza bíblica, entonces contrastamos en los diferentes libros que representan las dispensaciones y tiempos del Señor para que podamos asegurarnos que es enseñanza de Dios y por ende al asegurarnos digamos amén. Y ese amén sea así sea una firma espiritual que cada uno de nosotros coloquemos para que entonces esa palabra, esa enseñanza se haga en nosotros un diario vivir, que al fin y al cabo es lo más importante, recordando aquella enseñanza que está en Santiago, no ser tan solo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, es decir, lección aprendida,
lección aplicada es una lección que se amplifica, que crece en nuestro entorno para nuestra vida y para poder ayudar a los demás. Entonces tenemos ese compromiso de crecer en esta linda doctrina del ayuno conforme establecido está en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, antes de ir allá, quiero también abordar temas importantes como se los he prometido. Estamos en un tiempo vital, tiempo donde vemos el cumplimiento profético por todas partes. ¿Y qué decir de este año 2026 que ha iniciado con virulencia hacia el establecimiento de un sistema que nosotros conocemos, estamos estudiando desde hace mucho tiempo, y es el sistema anticristo? Todo esto está pujando para parir al inicuo, al hijo de iniquidad, al hijo de perdición, a la abominación desoladora, el anticristo. Y es por ello que nosotros tenemos la lupa colocada en todo el acontecer y diciendo lo bélico está en el primer orden. En este momento hay una tensa calma en el Medio Oriente, ya prácticamente declarada un sitio de guerra, lo que Estados Unidos de Norteamérica con los aliados está haciendo sobre la nación persa, la nación de Irán. Es público, notorio y comunicacional las noticias que ayer estaban allí en el panorama informativo, dando luz verde. La Unión Europea prácticamente declarando organización terrorista a el ejército o a parte del ejército iraní, declarándolo parte de un grupo terrorista internacional, y por ende esa es una declaración de guerra. Ahora, hoy en la madrugada nos enterábamos que ya hay una componenda militar entre Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra y Francia para hacer un posible ataque, que eso es más posible que no posible. Prácticamente estamos nosotros esperando el momento cuando se apriete el primer gatillo, es decir, cuando se haga el primer disparo de parte o parte, entonces allí eso va a venir en una escabechina. Recordemos lo que sucedió año 2025, mediados del 2025, cuando la guerra de 12 días, guerra entre Irán e Israel, trajo tanta tristeza, tanta muerte y tantas víctimas. Y lamentablemente, como siempre decimos, la soga revienta por lo más delgado. Son los civiles, los más vulnerables, niños, por supuesto, mujeres y ancianos, los que padecen, personas que directamente no están en medio del conflicto. Ahora, digo todo esto, bendita sea la gloria del Señor, y quiero compartir con ustedes noticia fresca, noticia que el día de ayer tomábamos de un portal noticioso, y quiero compartirla con ustedes para que veamos que en medio de todas estas amenazas que se ciernen sobre la nación persa, también la nación persa saca los dientes y también da un parte de guerra. Ahora, ¿qué es exactamente lo que está avisorando Estados Unidos de Norteamérica? Vamos entonces a compartir una noticia que viene de la boca del mismo secretario de Estado, Marco Rubio. Recordemos que el secretario de Estado de Estados Unidos de Norteamérica funge como un canciller, como un embajador general, como el dueño de la diplomacia o jefe de la diplomacia norteamericana después del presidente norteamericano. Ok, vamos a compartir entonces la noticia, por favor. Allí presta atención porque esto es bastante alarmante. Dice de la siguiente manera: el secretario de Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio, advirtió recientemente que aproximadamente entre 30,000 y 40,000 soldados estadounidenses en el Medio Oriente están actualmente al alcance del arsenal de misiles y drones iraníes. Es decir, hay una cantidad de muchachos,
una cantidad de muchachas, soldados norteamericanos, que están en bases, son más de 10 bases que están en el Medio Oriente, bases como en Qatar, bases como en Irak, bases como en Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, están allí alrededor de Israel y de Irán. Y esas bases están a tiro del arsenal de misiles y drones iraníes. El año pasado vimos una estrategia de combate en los iraníes bastante inteligente. Ellos, cuando hicieron el primer ataque en respuesta a lo que estaban recibiendo de Israel y Estados Unidos de Norteamérica, Irán lanzó una primera ola de misiles y drones, pero de baja gama, es decir, antiguos. Las naciones aliadas de Israel, como Francia, Inglaterra y Estados Unidos, despegaron de esas bases estadounidenses que están allí en el Medio Oriente y pudieron, antes que esa oleada de misiles y drones entrara al espacio iraní, pudieron interceptarlos con aviones de combate, aviones caza, le daban alcance a esos misiles que venían a una velocidad moderada, a esos drones que venían a una velocidad controlada, y pudieron detonar la mayoría. Los que entraron al espacio aéreo israelí fueron entonces la mayoría aniquilados o contrarrestados con las baterías antiaéreas del escudo o el domo de hierro, la cúpula de hierro, que es muy efectiva para ese tipo de misiles en Israel. Ahora bien, Irán hace ese primer ataque, un ataque muy normal, pero en el segundo ataque, Irán lanzó cohetes de nueva generación, misiles supersónicos, misiles altamente veloces, altamente con capacidades de velocidad 10 veces, 15 veces la velocidad del sonido. Entonces, vulneró el domo de hierro, la cúpula de hierro. Se dice que Israel ha actualizado el domo de hierro, la cúpula de hierro, lo ha remodernizado, lo ha potenciado y que ahora está apto para contrarrestar dichos ataques. Pero recuerden que en las guerras se moderniza la defensa y también la capacidad de ataque. Ahora, ¿con qué contará Irán? Pero dejando eso un poco aparte, es donde Marco Rubio está bastante preocupado junto con el gobierno norteamericano, porque Irán ha dicho lo siguiente. Irán ha dicho, si nos atacan, vamos a bombardear inmediatamente todas las bases militares que Estados Unidos de Norteamérica tiene en el Medio Oriente y están muy cercanas, y los misiles que tiene y posee Irán en su arsenal alcanzan 1000 kilómetros de distancia. Es decir, estamos hablando que todas esas bases están al alcance. Pero no nada más las bases, sino también los buques que están posicionados cerca de Irán para hacer ataques. De manera que estamos viendo una amenaza real, sigue diciendo el comunicado. Esta cifra representa el despliegue total de fuerzas en la región, distribuidas al menos en 19 emplazamientos militares en países como Irak, Siria, Jordania, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos. Los puntos claves de esta situación son vulnerabilidad. Marco Rubio señaló que estas tropas están a tiro de misiles de drones suicidas y misiles balísticos de corto y mediano alcance. Es una amenaza directa. El ejército de Irán ha declarado formalmente que tanto las bases como los buques estadounidenses están incluidos. También los portaaviones que se posicionan en el Golfo, ellos son también objetivos directos en caso de un ataque de Washington
a la nación persa. La advertencia surge mientras la administración del presidente Donald Trump sopesa opciones militares contra Irán y refuerza la defensa aérea, el sistema Patriot y el sistema THAAD para proteger a sus tropas ante posibles represalias. Para contrarrestar esta amenaza, el Pentágono ha iniciado una evacuación parcial de dependientes militares en ciertas zonas y ha puesto a sus fuerzas en alerta máxima. Ahora, ¿qué es, hermanos, lo que yo quiero que estemos pendientes en todo este acontecer? Recuerden que todas las noticias las estamos llevando al panorama profético. Y allí puede devenir un desenlace total. Recuerde que estamos en un ambiente, como decimos, de sistema anticristo. Y el sistema anticristo está tratando de posicionar a ese hombre que viene con soluciones. ¿Y qué necesario sería ese hombre de soluciones en medio de un conflicto armado que está potenciado por todo este tipo de armamento misilístico? Y recordemos que Irán ha hecho varios ensayos, ha habido explosiones en estas últimas semanas subterráneas en el territorio iraní que se presumen que son pruebas controladas de artefactos nucleares, buscando Irán ya tener el arma nuclear. Si un arma de estas se coloca en un misil tan avanzado, supersónico que tiene Irán, estaríamos hablando de destrucción masiva que al usarlo sería repelido también Israel. En la voz de Didi, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho que si Irán ataca a la nación hebrea, Israel, como nunca, usará una fuerza nunca antes vista. ¿A qué se refiere Benjamín Netanyahu? Seguramente es al uso de una bomba nuclear táctica, es decir, una microbomba nuclear, igualmente devastadora, igualmente altamente mortífera. Y hay seres humanos en ambas partes que no tienen nada que ver con este conflicto. Nosotros oramos por esas almas y entendemos que en cualquier momento puede devenir un combate nuclear, y es donde el hijo de perdición, el inicuo, como lo presenta Daniel, va a venir con soluciones por 3 años y medio, donde se hable de paz y de seguridad. Un plan de paz en medio de la anarquía, de la guerra nuclear en el Medio Oriente. ¿Les parece? Estemos nosotros muy pendientes porque me parece, huele a fin de semana de conflicto, huele a un fin de semana de ataques. Parece ser que se quieren atacar. Y nosotros, ¿qué debemos hacer? La recomendación que nos da el Señor: erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Un mensaje quiero darle a todas aquellas madres y padres que tienen tristemente a hijos e hijas en el ejército de Norteamérica. Nos escuchan muchos hermanos latinoamericanos, hispanos, muchos norteamericanos ya con nacionalidad norteamericana, pero que sus hijos están en medio de estos conflictos. Bueno, hay una posibilidad de perder a sus hijos en medio de esta guerra, que como siempre decimos, no hay guerras justas. En una guerra no hay buenos, no hay malos. En una guerra hay víctimas. Sabemos cuándo una guerra empieza, pero no cuándo termina. Y nosotros oramos para que las familias que tienen a sus hijos allí sean libradas de las malas noticias. Y si por alguna razón temen, háblenle a sus hijos e hijas de Jesucristo, el único búnker seguro, el único chaleco antibala capaz de asegurar hasta la vida eterna, el único escudo protector contra el asesino de almas. Importante. Entonces, háblenle a sus familiares de Jesucristo, porque lamentablemente siempre son los soldados
los que pagan en medio de estos conflictos lo que se llama carne de cañón, porque los grandes líderes se esconden en búnker, los grandes líderes dirigen las guerras y los ataques bajo tierra, 200, 300 metros debajo de tierra, con comida segura por un posible ataque nuclear. Y entonces dice el dibujo que mueran los que están en la superficie. Acá en esta profundidad no tengo temor, y es donde también me dirijo a todas aquellas personas que posiblemente nos pueden oír desde los grandes puestos de mando y desde los grandes dirigentes de naciones en el mundo. No hay lugar seguro cuando la ira de Dios se manifiesta. Dice el Señor: si descendieses a lo profundo de la mar, allá mandaré la serpiente para que te muerda, y si subieres a las estrellas y allá hicieres tu nido, allá mi mano te tomará. Es por eso que no hay lugar seguro fuera de Cristo, no hay lugar seguro fuera del Señor. Esa reflexión se las dejo para que nosotros sigamos al hilo del acontecimiento más grande, nuestra reunión con el Señor, donde el cristiano nunca pierde, dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que amamos a Dios conforme a su propósito, a los que somos llamados, todas las cosas abundan, redundan para bien. Pase lo que pase, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nadie nos separará del amor de Cristo Jesús, el Dios nuestro, que nos guiará más allá de la muerte. Libro de Salmos, capítulo 48, versículo 14. La Biblia establecida está. En este punto le damos gracias al Señor y vamos entonces a nuestro tema, al tema del ayuno, doctrina del Señor. Recuerde que está en nuestros puntos de contacto a todas aquellas familias que nos oyen a través de las ondas hercianas de Chofar. 0424-824-1932, 0426-583-8689 y 0412-839-1545. También nos pueden escribir los que nos oyen por www.chofarsonando.com en nuestro chat, y nuestros hermanos que nos miran y nos oyen a través de la plataforma de Está Establecido pueden hacerlo allí de manera en vivo o de manera permanente. Les amamos a todos y a todas y vamos en el nombre poderoso de Jesús a abordar puntos muy importantes con relación a lo que es el ayuno del Señor. Les decía en la primera clase, los que se perdieron la primera clase, vayan a nuestra plataforma. El día miércoles estuvimos nosotros compartiendo en la mañana la primera clase. Allí usted, después de la sección de noticias, usted puede desplegar todo ese conocimiento, porque ahí abordamos el tema del ayuno, donde damos una pequeña introducción. Esa introducción en el libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21, y quiero hacer rápidamente un resumen de la lectura, donde Esdras decía: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos, Anat, humillarnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. Es decir, Esdras convocó a las orillas, a la ribera del río, convocó ayuno, dándonos a entender el Señor desde siempre que no se necesita un lugar preciso, que no se necesita un espacio especial. En todas partes y en todo lugar nosotros podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad, siempre y cuando nos acerquemos con un corazón sincero, siempre y cuando lo hagamos de verdad, que busquemos al Padre en espíritu y en verdad. Y mire cómo nos dice las Sagradas Escrituras: humillados, porque esa es la intención del ayuno, humillarnos, afligirnos delante de Dios con total dependencia, y eso no es gravoso. Cuando un hombre, cuando una mujer se humilla delante del Dios Todopoderoso, es la honra más grande. Allí es el lugar más seguro, es el lugar más honorable para un hombre, a los pies del Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el lugar más honroso. No hay un lugar más grande que estar
a los pies del Maestro, a los pies de nuestro Padre Celestial. Y lo hacemos, como Esdras nos sugiere, para concentrarnos en la oración. Y es donde el ayuno tiene un poder tremendo, porque cuando decidimos afligirnos, cuando decidimos humillarnos delante de Dios en ayuno, el cuerpo está más dispuesto a la oración. El cuerpo está más concentrado por una naturaleza, por una necesidad, y eso está ya bien entendido en la práctica de aquellos que ayunamos frecuentemente, que lo hemos hecho parte de nuestra vida cristiana. Sabemos que cuando ayunamos tenemos más concentración, es un hecho fáctico, le dedicamos con más ímpetu a la oración delante de nuestro Padre Celestial. El ayuno entonces nos hace más sensibles, espiritualmente hablando, concientizamos de esa realidad espiritual, del bien, de acercarnos a Dios y le hablamos a Él en oración para que Él tome nuestra vida y haga conforme a su voluntad, donde también presentamos a nuestros hijos, donde presentamos nuestros bienes, donde presentamos cada situación delante de Él para que Él nos dirija y Él nos oriente. Ahora bien, es muy importante, hermanos amados, porque en este día, haciendo esta pequeña introducción y poniendo en el contexto a la nueva familia, aquellos que se añaden por primera vez, entonces vamos a abordar el ayuno en este momento con una razón muy importante, con una razón. Mucha gente se acerca al ayuno, mucha gente es aprendida en el ayuno, que el ayuno solo es para alcanzar poder, solo es para alcanzar el privilegio de echar fuera demonios y de poder entonces tener esas capacidades poderosas espiritualmente para expulsar géneros de demonio que salen con ayuno y oración, por supuesto. Pero el Señor Jesucristo nos da una lección poderosísima y es donde yo quiero que vayamos a las Sagradas Escrituras para que podamos entender realmente una de las características más importantes que tiene el ayuno, y es vencer las tentaciones de Satanás que quieren exacerbar nuestra suciedad. Recuerden que Satanás es especialista en eso. Satanás con sus insinuaciones, Satanás con sus pervertidas proposiciones, muy elocuente, él exacerbó en nuestra madre Eva todo el potencial de la carne, todo el potencial del deseo, todo el potencial del deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, diciéndole a la mujer: ciertamente no es como él dice, no morirás, sino que en el momento que comas tus ojos serán abiertos y verás y serás igual que Dios. De manera que el Señor Jesucristo, como el segundo Adán, entendiendo que el primer Adán fue neutralizado por Satanás y cayó cuando Satanás exacerbó sus deseos a través de la mujer, entonces Jesucristo viene a demostrar exactamente cómo nosotros debemos repeler, cómo nosotros debemos abordar lo que es la tentación de Satanás para que la carne no se avive, no se alborote, no tome control de nuestra vida y se apodere de todas las decisiones de nuestra alma. Porque Satanás tiene la intención de hacernos caer en la tentación, pero el ayuno es formidable con relación a lo que son las tentaciones. De manera que si usted en este momento se siente tentado, si usted en este momento se siente tentada, aquellos jóvenes, hombres, mujeres, hombres grandes, aquellos niños, adolescentes que dicen: pero es que estoy siendo tentado, siento tanta tentación de hacerlo y no me puedo resistir. Y es donde entonces nosotros decimos de una manera cabal, concisa, precisa lo siguiente: la manera de repeler, la manera de neutralizar, la manera de soportar y vencer la tentación es a través del ayuno. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesucristo, cuando va al desierto, llevado por el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor que Él va
para ser tentado, literal, así lo dice. Y vamos a las Sagradas Escrituras para que usted lo note. En el libro de Mateo capítulo 4, versículo 1. Vamos a leerlo 3 veces. Libro de Mateo capítulo 4, versículo 1. Oído al tambor, porque la bendita palabra del Señor establecida está. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Repetimos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Para qué, hermanos? Para dejarnos el Señor ejemplo. El Señor dice, ejemplo os he dado. Recordemos que el Señor en los días de su carne, siendo hijo, Él fue engendrado por Dios. Él con gemidos indecibles presentó delante del Padre todo aquello que estaba viviendo y fue oído a causa de su temor reverente. Él fue oído a causa de su temor reverente. De manera que Jesucristo vino a enseñarnos cómo vencer la tentación. Un ejemplo sencillo, y voy a romper una flecha por nuestro hermano David, pero voy a hablar antes de romper la flecha una realidad. David, cuando sale a la azotea, ya mayor, que no va a la guerra, porque sus soldados no querían que la luz de Israel se apagara, él se quedó mientras que el ejército iba a pelear y a batallar. Él se quedó allí en el palacio y él se movía por los aposentos y por los pasillos y terrazas del palacio. Y es donde él ve a aquella joven hermosa, esposa de Urías Eteo, bañándose, desnuda. Y él fue atraído, él fue tentado, su concupiscencia. Es decir, Satanás cuadró todo para que esa cita se diera de nuestro padre o de nuestro hermano David, el rey David, y Betsabé. Se cuadró todo. Él miró a la mujer, pero no la miró un día, la miró varios días. ¿Qué debía hacer David en ese momento? Ayunar. ¿Qué? Ayunar. Ahora, quiero romper una flecha por David por lo siguiente, porque a nosotros, haciendo el análisis, lamentablemente tenemos que ver el caso de David y, crean lo que a mí no me place, tomar el caso de David porque muchas cosas buenas hizo. Pero lo tomamos porque queda en la Biblia como una enseñanza. Y quiero romper la flecha por David, porque esto no se trata nada más de David. David nos representa a cada uno de los creyentes. Recordemos que dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. De manera que nosotros, tomando el lamentable acontecimiento de la caída de David con Betsabé en pecado, entonces nosotros debemos meter barbas en remojos y decirlo con amplitud. Mire el que esté firme que no caiga. Y si por alguna razón usted está siendo tentado, es el momento de ayunar. Entonces Jesús, dándonos el ejemplo, fue llevado por el Espíritu al desierto para dejarnos un ejemplo, para ser tentado por el diablo. Jesús no va al desierto a ayunar. Él va a ser tentado. Lo que Jesús hace posterior a la tentación es lo impresionante. Él va al desierto para ser tentado, pero él decide ayunar y es la respuesta divina, y lo vemos entonces en Lucas capítulo 4 versículo 2. Vamos al Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 2, para que veamos cuál es la respuesta de Jesús, la respuesta del Maestro, la respuesta de un hombre que vivió sin pecado. Esta es la manera de vencer la tentación. Libro de Lucas, capítulo 4, versículo 2, la bendita palabra del Señor establecida está. Por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días,
pasados los cuales tuvo hambre. Ok, entonces nosotros en el análisis cruzado de los evangelios sinópticos que se leen y se estudian en conjunto, leemos el 4.1 y pasamos al 4.2. Mire lo que dice entonces cuando lo leemos seguidito. Vean, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pasamos a Lucas 4.2. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió. La respuesta del Señor fue en la tentación: no comer, ayunar. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Se da cuenta? Es la respuesta orgánica, natural del hombre santo. Es la respuesta natural, y en eso le doy mucha razón a nuestros hermanos pentecostales. Los pentecostales han entendido eso mucho, Ellos lo han entendido mucho, y le doy gracias al Señor, y en este momento le envío un saludo hermoso, lindo, a nuestro hermano Kelvis Santaella. A nuestro hermano Kelvis Santaella le envío un saludo, porque este joven, hombre joven todavía, él, hermanos, especial, él tomaba unos ayunos prolongados, y yo entonces cuando conversaba con él, antes del ayuno o después del ayuno, me decía: es que tengo que ayunar porque Dios tiene un propósito conmigo y no quiero caer en pecado. Yo le decía: ¿cómo así? Satanás tienta, Satanás está tratando de exacerbar la carne, y me meto con el Señor porque sé que la única manera de resistir la tentación es con las armas del ayuno y la oración. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Eso es lo lindo de servirle al Señor. También quiero enviarle un saludo especial a nuestra hermana Mary Palacio, bendiciones del Señor, y a nuestro hermano Segundo, bendiciones del Señor. Dios está con nosotros y en medio de nosotros. Ahora, ¿por qué coloco el buen ejemplo de nuestros hermanos pentecostales que lo han entendido claramente? En eso, hermanos, mi mano, porque realmente es la enseñanza cristiana que se ha absorbido correctamente. Y como a veces colocamos el dedo en puntos neurálgicos y fuertes, también nosotros potenciamos los aciertos de nuestros hermanos que en esa área lo han entendido perfectamente. ¿Por qué digo esto? Porque por otra parte la iglesia liberal cree que el ayuno es solo para cantar y solo para declarar victoria. La iglesia liberal dice: no, eso de ayunar, no. Eso, hacemos ayunos a veces de cuando en cuando, pero es para decretar y para proclamar y para hacer aquella fandochería donde el teléfono se va paseando por toda la asamblea y todos de rodillas y con las manos levantadas. Pero como me decía de Rodríguez: pastor, fui a una congregación donde todos hablan lenguas, una iglesia liberal donde todos se tiran de rodillas y donde todos levantan las manos y cómo adoran cuando están dentro. Pero pastor, cuando salí al estacionamiento con mi hija a montarme en el vehículo, los escuchaba todos diciendo groserías. ¿Qué? Por una misma fuente, saliendo el agua sucia y el agua limpia. ¿Usted cree que una persona que adore a Dios, usted cree que una persona que está en el ayuno del Señor, usted cree que una persona que realmente está buscando en ayuno y oración al Señor es una persona que debe ser con palabras soeces, groseras, ofensivas, groserías en su boca? Pero por Dios, dice la palabra del Señor claramente en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria, buena, a fin de agradar al que oye. Deje usted de decir la grosería si realmente usted dice que es de Dios. Y no se ofenda, porque hay tantas personas que en este momento se pueden ofender y decir: ay, estoy saherido. Si usted dice que ama a Dios, si usted toma la hostia, si usted va a la homilía, si usted va a la Eucaristía, si usted dice que come del cuerpo y de la sangre de Jesús, pero su boca no deja de decir grosería, usted es un mentiroso, una mentirosa, no ha conocido a Dios. Y abordo el punto del ayuno para el catolicismo. Mire,
Decía yo en el punto del primer día que cómo es posible que una congregación tan grande como el catolicismo solo en su agenda anual, es una ironía, en su agenda anual colocan el miércoles de ceniza como un día de ayuno congregacional, pero los días de carne para Baal, de los días de la carne para los demonios, de lo que es el carnaval, por hablarle en Sudamérica, específicamente en Venezuela, la gente se corrompe, los hombres se visten de mujeres y dicen que son cristianos. Un hombre que se vista de mujer, aunque sea bromeando, eso de que estoy chalequeando, echando broma, ya un hombre que se viste de mujer tiene un espíritu malo. Los hombres no pueden jugar con eso. ¿Cómo un hombre se va a vestir de mujer? No, dizque para echar broma, dizque para chalequear, dizque para estar pues allí chévere con los... No, un hombre que se viste de mujer ya tiene un espíritu malo. Entonces dicen, no, yo soy cristiano, no, yo voy a la iglesia, no, el miércoles de ceniza yo voy a colocarme la cenicita y declaro ayuno. Hijo del diablo, el diablazo que te enseña los ministros de esa congregación donde tú vas, porque ese no es el ayuno del Señor. Y no vengan los aheridos, ay, se sienten ofendidos. Cuando uno dice esto se sienten ofendidos, pero tú has ofendido a Dios, te han enseñado a ofender a Dios, vives ofendiendo a Dios, tomas la fulana Eucaristía, participas según de las gracias al Señor por su cuerpo sacrificado por nuestros pecados, por su sangre derramada para limpieza y purificación de los mismos, de los pecados nuestros. Y después que sales de dicho ritual, sales con tu boca llena de groserías, palabras soeces, maldiciones. Ese es el ayuno para el catolicismo. ¿Usted cree que ese es el ayuno del Señor? El Señor, bendita sea la gloria de Dios, nos enseñó de una manera contundente que ante la tentación ayunaba. ¿Y usted no ve cómo fluía la palabra del Señor en la boca del Señor? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Lleno del Señor, en conciencia espiritual, concentrado en el servicio, el Señor oró en ayuno para repeler la tentación. Eso es lo que usted debe hacer en medio de la tentación. Me dirijo a los hermanos y hermanas que quieren agradar al Señor. Me dirijo a aquellos hombres y mujeres que realmente quieren hacer las cosas bien y dicen, oye, pero yo quiero, pastor, pero no puedo. Mire, yo quiero agradar al Señor, pero caigo y caigo y caigo. Caes porque no estás tomando el método de Jesucristo. Caes porque no estás tomando el método de nuestro Señor en medio de la tentación. Cuando te sientas abrumado a pecar, cuando te sientas tentado, dice la Biblia, engrínchate. Resiste al diablo, sométete a Dios, y eso es humillarse delante de Dios. Tírate en oración y ayuno y el diablo huirá de vosotros. ¿Lo entiendes? ¿Por qué caes? Porque no usas el método de Dios. Empieza a usar el método de Dios y verás cómo el pecado se aleja de ti. Vamos a colocar un pensamiento. ¿Por qué caes en medio del pecado? Porque no usas el método de Jesús de Nazaret. Ayuno y oración, y verás cómo el pecado se aleja de ti. Sencillo. Pecas, caes, porque no usas el método de Jesús de Nazaret. El método de Jesús de Nazaret es la humillación, el ayuno, el anar delante del Señor, someterse totalmente a su voluntad. No hagas mi voluntad sino la tuya, y entonces el diablo va a huir. Él va a volver después, pero tú vuelves a usar el mismo método. Eso es porque caes. Y es por eso que podemos entender las iglesias liberales que viven de caída en caída, de caída en caída, y entonces dicen lo siguiente: no, el Señor me perdona, no, el Señor me perdona. Claro, el Señor te perdona,
Pero cuando tú pides perdón realmente y te apartas del mal, no podemos nosotros estar avesados, enfermizos, pecando y pecando y pecando y recreándonos en el pecado y decir, no, pero es que el Señor me perdona. Eso se llama el proverbio que recuerda Pedro en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, versículo 22, que dice, les acontece como dice el proverbio, la puerca bañada se devuelve a revolcarse en el cieno y el perro a comerse su vómito. Dice el Señor en Santiago, capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, oh adúltero, adúltera, que adulteras tu comunión con Dios, ¿no sabéis que la amistad, el amor con este mundo es el amor con el diablo? ¿Es enemistad contra Dios? ¿No sabes que cada vez que te haces amigo del mundo, no sabes que cada vez que amas al mundo, no sabes que cada vez que haces lo mundano, te enemistas, te separas de Dios? ¿Eres adúltero con Dios? ¿Adúltera? ¿No sabes? Ahora pasamos a otro punto del ayuno. Y esto es muy importante porque aquí he escuchado tantas malas enseñanzas. Recuerdo que en Venezuela, gracias a Dios que ya no está aquí en Venezuela, un maestro, no voy a decir su nombre, muy afamado a través de medios de comunicación radiales, dice que venía a romper los paradigmas de la religión. Y empezó a enseñar que Mateo capítulo 17, verso 21, no se refería que el ayuno y la oración era para expulsar demonios. Se jactaba, decía, ¿quién dijo que en el contexto el ayuno y la oración es para expulsar demonios? Allí el Señor no está hablando de expulsar demonios. Y siga la secuencia, y él lo parafraseaba y decía, los discípulos le preguntan a Jesús, decía aquel maestro, Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera el demonio de ese muchacho, el lunático? Señor, ¿por qué tú sí pudiste y nosotros no? Entonces el Señor le dice, si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, pásate al centro de la mar y se pasaría. Pero ese género sale con ayuno y oración. Y decía el maestro, aquel fulano, aquel notorio maestro de la primera década del 2000 en Venezuela por la radio, decía, él no habla del género de demonio, él habla del género de fe, como un grano de mostaza, porque lo importante es tener la fe como un grano de mostaza, y con la fe como un grano de mostaza le puedes decir a ese género de demonio que salga. Vea. Es decir, el ayuno y la oración es para que incremente la fe. Es una verdad, pero en el contexto de Mateo capítulo 17, verso 21, quiero leer, y aquí voy a atar cabos. Voy a atar cabos importantes y voy a decirle la verdad con relación a este texto, y quiero que usted haga la corrección conmigo y también entienda por qué esta corrección. Por favor, vamos a las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 17, versículo 21. La bendita palabra del Señor decide está. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Repetimos, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Gloria sea al Señor. Importantísimo, hermanos amados, que estamos nosotros leyendo lo que dice Mateo capítulo 17, verso 21. Les decía de las malas enseñanzas, aquel maestro fulano notorio, que seguro lo leyó de un libro, seguro lo leyó de alguien que no se refería el Señor al género de demonios, sino al género de fe, y era aplaudido por las congregaciones, porque ya no eran los demonios los que iban a salir con el ayuno y la oración, sino un género de fe súper poderosa, como un grano de mostaza para decirle a las montañas que se trasladaran al centro de la mar. Ciertamente el ayuno y la oración también potencia la fe,
Pero en el contexto del muchacho lunático, el Señor se está refiriendo al género de demonios que no salen sino con ayuno y con oración. Género de demonio que sale con ayuno y con oración. Y aquí entonces ato un cabo, porque vienen ahora otros maestros que quieren manipular a los hermanitos que tienen fe que hay demonios que salen con ayuno y oración. Primero potencio que es una realidad. Hermanito, hermanita, si tú ayunas y oras para que haya un género de espíritu, de demonio que salgan, tú estás en lo correcto. No te dejes mover de allí, aunque te enseñen documentos como el que te voy a plantear. Es cierto, y aquí quiero darle la razón a algunos maestros que dicen que no debemos nosotros tener un Mateo capítulo 17, verso 21, porque en los más serios ese texto no aparece. Ese texto no aparece, dicen, porque entonces, bendita sea la gloria del Señor, ese ámbito está bien estudiado, y en Mateo capítulo 17, verso 21, en los manuscritos más serios, en los manuscritos de los documentos críticos no aparece, y es verdad, no aparece, pero, gracias a Dios, por el trabajo de los evangelistas inspirados por el Espíritu Santo, gracias a Dios por lo que se ha determinado los evangelios sinópticos, porque esa historia no aparece nada más en Mateo, esa historia también aparece en Marcos. Es verdad que en Mateo capítulo 17, versículo 21, en los manuscritos más serios, no aparece el versículo 21, es una añadidura. Pero cuando vamos nosotros a el Evangelio de Marcos, nos encontramos en el capítulo 9 la misma historia, y es donde yo quiero que usted vaya conmigo. Vamos a Marcos todos, por favor. Vamos todos a Marcos capítulo 9, todos. Marcos capítulo 9, gloria sea al Señor. Y en Marcos capítulo 9, nosotros vamos a tomar la lectura precisa para que usted no se deje engañar más. ¿Sí? Vamos entonces a Marcos y vamos a leer Marcos a partir del verso 14 en adelante. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él, les saludaron. Él les dijo: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarrojos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarrajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchos a veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: sí puedo. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio
a la multitud agolpada, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo: este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Aquí va el grano. ¿Se da cuenta? Eso es para los maestros falaces que enseñan falacias, que quieren desvirtuar porque según descubren el agua tibia, estudian un poquito o descubren un documento crítico y quieren empezar a corregir a nuestros hermanos que tienen una fe basada en la verdad. Es verdad que los documentos críticos no avalan el Mateo capítulo 17, versículo 20. Es decir, usted hace una pequeña observación en su Biblia, lo subraya, dice documentos más serios, no está, pero coloca en Marcos capítulo 9, verso 29, sí. Y es el paralelo para nosotros saber que el Señor no se refería a un género de fe para expulsar a los espíritus inmundos. El Señor se refería que el ayuno tiene potencia, poder para expulsar géneros de demonios que no salen sino con ayuno y oración. Y quiero entonces culminar esta intervención contando un testimonio que nuestro hermano Gille vivió. Nuestro hermano Gille dice que tenía un amigo del ministerio, un colaborador del ministerio, un hombre de oración, apoyaba con sus finanzas y apoyaba detrás de las cortinas en el grupo de oración, al movimiento, al ministerio de nuestro hermano Gille, el ministerio Cristo Sana. Resulta que aquel hombre tuvo un revés formidable, un revés que él había soñado. El hombre había soñado que su hijo, un atleta que ya estaba siendo atleta en los mejores equipos de Estados Unidos de Norteamérica, iba a tener un accidente y que el demonio le decía: voy a ponértelo inválido. Total es que él soñó, el colaborador, amigo de nuestro hermano Gille, colaborador del ministerio Cristo Sana, y en oración le dijo: Señor, ¿qué será lo que va a acontecer? Días después lo llaman, estaba en su empleo y le dicen: tu hijo tuvo un accidente. Él entonces fue en emergencia y encontró a su hijo tirado en una camilla, llama al hermano Gille y total es que vienen juntos y se encuentran en la sala de emergencia. El hermano Gille dice que vio aquel hermoso muchacho de 19 años, 2 metros de altura, 120 kilos de músculo, un hermoso, enorme muchacho. Y el hermano Gille Ávila le tomó la mano. Juntos los tres oraron porque el muchacho nunca perdió la conciencia. El accidente había sido en la columna vertebral. Total es que oran con el muchacho y el padre del muchacho, al salir de la sala de emergencia, le dice al hermano Gille, yo soñé esto y que un demonio me decía que iba a dejar a mi hijo inválido. Y total es que los dos santos del Señor se pusieron de acuerdo para lo siguiente: ayuno y oración para que su hijo caminara. El diagnóstico de la ciencia era que no iba a poder ser. El diagnóstico era que no iba a poder realizarse nunca más un entrenamiento porque el muchacho iba a quedar paralizadas sus piernas. Total es que el hermano Gille secundó a aquel caballero, pero aquel caballero se metió allí en la sala de emergencia, se metió debajo de la camilla de su hijo. Habló con los médicos y le dijo: no salgo de aquí, no me paro de aquí, no salgo de aquí hasta que mi hijo camine. Le dijeron: Señor, mire, aquí están las placas, estos son los estudios, no va a caminar más. La ciencia
dice que no va a caminar más, ni los que vengan, quien venga, los mejores que pueden tratar de ayudar no pueden, porque esto está fracturado y la médula está rota. Total es que el padre dijo, ese es el diagnóstico de la ciencia y lo agradezco por tanta claridad, porque ahora puedo orar con más propósito, pero yo declaro ayuno y oración y no me paro de aquí hasta que mi hijo camine. El muchacho, viendo a su papá con los ojos aguados, le dijo, papá, amén. Le dieron licencia al hombre y empezó a orar. Un día orando, 2 días orando, clamando debajo de la cama de su hijo que estaba diagnosticado como inválido, columna y médula partida. Al 3er día gritó el hombre y salió debajo de la cama y dijo, el Señor nos dio victoria, mi hijo va a caminar, mañana nos vamos de aquí. ¿Cómo? Al 3er día el muchacho se levantó de la cama, al 3er día el muchacho caminó con su papá rumbo a su casa. La gloria es del Señor. ¿Por qué? Porque hay demonios que solo salen con ayuno y oración, y refuerce la fe. Tienes en casa un problema, ves que no sale con consejería, ves que no sale por ministraciones directas. Bueno, hay una herramienta que se llama el ayuno y la oración, porque hay un diagnóstico clínico, hay manifestaciones de demonios o de demonios, demoníaca, o como decía nuestro hermano Elvis, demoniáticas, que solo salen con ayuno y oración. Allí le entrego la herramienta bíblica, o una vez más se la presento porque el que nos las da es nuestro Señor, y no se deje usted menguar en la fe. Hay un género que solo sale con ayuno y oración, de manera que hemos aprendido. Hay un género de demonios que sale solo con ayuno y oración y está vigente. El ayuno es poderoso ante la tentación, la herramienta más poderosa para que no sigas cayendo en pecado, para que no te sigas justificando, es que no puedo. No puedes ayunar y sigues cayendo. Ayuna como el Señor ayunó y no caerás más en pecado. Y recordemos el primer punto, el ayuno es para humillarnos, anad, para afligirnos delante de Dios y poder concentrarnos delante de su presencia en oración. Esa es la dirección del Señor. Estamos en victoria en este lindo día. Hermanos, Dios mediante mañana, nosotros continuamos con este tema, pero les invito en este momento a hacer oraciones. Padre, gracias por tu infinito amor, por tu palabra. Gracias, Rey, estamos en tus manos. Señor, bendice esta congregación hermosa que está allí, en todas partes de la tierra. Bendíceles, ayúdales, socórrales, Señor, y permite que tu Santo Espíritu les guíe a toda verdad, a toda justicia. Yo te lo pido creyendo en el poderoso nombre de Jesús, Padre, para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Gracias, Rey, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendecimos tu nombre y damos gloria. Yo te pido que sigas revelándote a nuestras vidas, que guardes a nuestra familia en Cristo Jesús y pelees sus batallas. Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija a través de tu palabra. Y todos decimos amén. Amada familia, les amo con todo mi corazón. Se los digo, se los prometo que es desde mi corazón. Les amo. Paz es Shalom.